Hola a todos, mi nombre es Kevin Soraluz Farías, soy médico gastroenterólogo del Hospital Almanzora Guinaga Senjo de Chiclayo. Hoy vamos a disertar manifestaciones extrarrespiratorias asociadas a COVID-19 en el contexto de esta coyuntura sanitaria mundial. Dentro de la agenda vamos a tratar pinceladas sobre la fisiopatología y posteriormente vamos a tratar las manifestaciones en los diversos órganos para terminar con perspectivas futuras sobre esta enfermedad. Como bien sabemos, COVID-19 está generado por un virus llamado SARS-CoV-2 de la familia de los coronavirus, que tiene ciertas características, ¿no? Está conformado por una proteína llamada proteína S, que da el aspecto de corona a este virus, y aparte tenemos otras proteínas como son las proteínas M, la proteína E, que forma parte de la estructura viral, y en el centro está formado por ARN monocateriano. Dentro de la fisiopatología lo que conocemos es que este SARS-CoV-2 se une con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 de las células mucosas del tracto respiratorio para posteriormente ingresar a la célula, ¿no? Esto de acá se media a través de otras proteínas serasas transmembrana que median la endocitosis viral. Una vez que el virus está dentro, a través de su material genético ARN pasa a transcribirse por los ARNs de las células respiratorias. Y esto de acá genera posteriormente multiplicidad de ARNs que van a generar proteínas para conformar un nuevo virión y posteriormente generar miles de viriones que van a salir de las células para generar patogenicidad. Lo que conocemos nosotros es que dentro de esta enfermedad hay una respuesta inflamatoria que median 3 estadios. Un estadio de infección temprana, un estadio 2 o pulmonar y un estadio 3 de fase hiperinflamatoria. Lo que conocemos es que esta respuesta inflamatoria puede seguir dos caminos. Un camino protectivo de inflamación regulada o un camino patogénico o de inflamación disregulada, ¿no? Donde sabemos que vamos a tener causas, ¿no? En el patrón protectivo de inflamación regulada vamos a ver que el virus, cuando ingresa en algunos organismos, no va a generar una replicación viral absoluta, no hay una respuesta temprana del interferón gamma, y el infiltrado inflamatorio monocítico, macrofágico y neutrofílico no es tanto, ¿no? Y las citoquinas inflamatorias se elevan producto de la infección viral, pero no tanto, a diferencia del otro camino donde sí vamos a encontrar un aumento de la replicación viral, aumento de este infiltrado inflamatorio y un aumento de estas citoquinas inflamatorias. ¿Cuál va a ser las consecuencias para ambos caminos? Es que en el primer camino protectivo vamos a tener que la apoptosis epitelial y endotelial va a ser mínima, con mínima permeabilidad vascular y una respuesta óptima de células T y anticuerpos, ¿no? Y el clearance viral es efectivo, a diferencia de el camino patogénico, donde vamos a tener mucha apoptosis epitelial, mucha permeabilidad vascular, mucha respuesta o una respuesta subóptima de las células T y los anticuerpos y disminución del clearance viral. Y lo que vamos a tener que es que en el patrón patogénico o de inflamación desregulada puede generar en un primer momento injuria pulmonar aguda, después a un síndrome respiratorio severo y muerte del paciente, mientras que en el camino protectivo vamos a tener una inmunidad protectiva y una supervivencia del hospedador. Es por esto que dentro de estos fenotipos inflamatorios vamos a tener pacientes que tienen cuadros asintomáticos o cuadros leves y cuadros moderados hasta severos y muerte, ¿no? Y como sabemos bien, el que orquesta toda esta fisiopatología en el camino de no protectividad es el síndrome por liberación de citoquinas o la tormenta de citoquinas, ¿no? Donde intervienen la interacción del coronavirus con macrófagos, células dendríticas
y monocitos y generan y median respuesta inflamatoria a través de ciertas interleuquinas que la que orquesta de manera gradual es la interleuquina 6 y la interleuquina 1, ¿no? Para posteriormente tener repercusiones sistémicas. Ahora, entrando bien a las manifestaciones por órgano, tenemos las manifestaciones gastrointestinales, ¿no? En este metaanálisis de Kachin, donde inmiscuyen más de 4.000 pacientes en 6 países, vemos que en la data y la prevalencia de los síntomas gastrointestinales teníamos que la anorexia fue descrita en 26 pacientes, náuseas y vómitos en 10 pacientes, diarreas hasta 12.5% de pacientes, el dolor abdominal también estuvo presente en 9.2% de los pacientes, siendo la tasa general de síntomas gastrointestinales en pacientes con COVID aproximadamente 25%. Y lo que llamó la atención acá también es la evaluación del ARN viral en las muestras de heces y su positividad o no positividad. Y vimos, o se vio en este metaanálisis, que al menos al debut sintomático de COVID-19, 15% de los pacientes presentaban ARN viral en las heces. Sin embargo, 9% de los pacientes que no tenían síntomas gastrointestinales tenían también ARN viral en las heces. Y en aquellos pacientes que se curaron de la enfermedad, persistieron positivos después de la curación 70% de ARN viral en las heces. Inclusive hay reporte de casos donde hay pacientes que han negativizado este ARN viral en las heces después de 4 semanas, ¿no? Y es por eso es que está en tela de juicio ver que como mecanismo de transmisión el mecanismo feco-oral, ¿no? Que todavía se está evaluando. Como bien reportaron el primer caso en Estados Unidos de COVID-19 el 21 de enero, el primer paciente reportado dentro de esta sintomatología o esta historia natural empezó en un primer momento con fiebre, tos, y recién aproximadamente al cuarto día presentó náuseas y vómitos, ¿no? Que obviamente hicieron recurrir al hospital para posteriormente en el día 6 o 7 empezar la diarrea y el disconfort abdominal, ¿no? Esto es lo que se relató dentro de la historia natural en ese paciente. Y esto tiene mucho que ver con la expresión de esta enzima convertidora de angiotensina 2 en los diversos órganos, ¿no? Como vemos acá, en un estudio proteonómico para determinar la expresión en los diversos órganos, se vio que en el tracto gastrointestinal, específicamente en el colon, ilion y esófago superior, se expresaba el AC2, así como también en pequeño porcentaje en el páncreas y en el hígado, ¿no? Y es por eso que tiene cierta afinidad el SARS-CoV-2 a los enterocitos absorbentes del ilion y del colon, ¿no? Y cómo es que afectan habitualmente estos virus, habitualmente a través de este receptor de AC2, entra al enterocito, genera disturbio celular y eso va a generar alteración de la permeabilidad a nivel del lumen intestinal, ¿no? Y esto obviamente va a generar diarrea en el paciente, ¿no? Hay algunos datos también que mencionan que el virus, una vez que ingresa, entra retrógradamente a través de los nervios periféricos de las neuronas medulares a cargo de la función peristáltica del tracto gastrointestinal y pueden generar posteriormente vómitos, ¿no? Dentro de otras series en China también se habían reportado pacientes con diversa sintomatología gastrointestinal, ¿no? Como por ejemplo la diarrea, ¿no? Que en este estudio se relató que entre el 2 y el 50% de los casos relatados en China presentaron diarrea, ¿no? Con una media aproximada de 10.4% de diarrea en esta serie. Pero lo que se dieron cuenta es que en los grupos evaluados, en graves y no graves, en graves
los graves tenían más clínica digestiva, ¿no? Asociado con diarrea. Por ejemplo, en este estudio 6.7 es asociado a diarrea, pacientes graves, y los pacientes no graves presentaron en 2%, ¿no? Y esta diferencia sí fue estadísticamente significativa. Dentro de las manifestaciones hepáticas tenemos que el hígado también tiene células que expresan este AC2, específicamente a través de los colangiocitos, ¿no? También se han determinado que células endoteliales sinusoidales o hepatocitos perivenulares pueden expresar este AC2, ¿no? Y es a través de esto que pueden traducirse ciertas manifestaciones a nivel hepático, ¿no? Pero de manera general, dentro de la clínica hepática vamos a ver que vamos a encontrar hipertransaminasemia entre 14 y 53% de los pacientes, aumento de la GGTP hasta el 54% y de la fosfatasa alcalina hasta el 10%. Por ejemplo, en esta serie China también, donde inmiscuyeron más de 1.300 pacientes, se vieron que en diversas series hubieron algunos cambios en la función hepática, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que en la serie de Wuhan, entre el 21 y 22% mostraron un aumento de las transaminasas, ¿no? Así como en la serie de Chen se demostró que el 43% de los pacientes ingresados tuvieron alteraciones a nivel hepático, ¿no? De manera general, entre el 14 y el 53% mostraron alteraciones de las enzimas hepáticas, ¿no? Y otros mostraron alteraciones de la fosfatasa alcalina y la GGTP. Inclusive en pacientes graves mostraron también alteraciones de la concentración de albúmina. Y estas manifestaciones pueden ser atribuidas a diversas causas, ¿no? Y una de las causas más importantes es la tormenta de citoquinas, que como bien habíamos mencionado, esta tormenta de citoquinas solamente con el hecho de aumentar a nivel vascular va a generar alteración o activación de la inmunidad general e inflamación circulante que puede generar hipertransaminasemia que no necesariamente es atribuida como punto de partida al hígado, sino como otros órganos como el corazón, como el músculo, ¿no? A eso le llaman en la literatura una hepatitis espectadora o una pseudohepatitis, que se va a traducir en una hipertransaminasemia. Pero si esa tormenta de citoquinas sigue su curso natural hacia un camino no protectivo, va a llevar a manifestaciones de COVID grave, donde ya se van a mostrar hipoxia, alteraciones en hipoxia y reoxigenación celular, alteraciones en las células de Kupffer, alteraciones como en la endotoxemia intestinal y activación del sistema simpático y adrenocortical, y eso sí va a generar daño hepático de estrés o una hepatitis hipóxica isquémica, y esto de acá sí se puede traducir a hipertransaminasemia con algún grado de colestasis o hipoalbuminemia, ¿no? Si ese COVID-19 grave se manifiesta como falla multiorgánica, acá va a empeorar mucho más la cosa, porque se va a alterar mucho más el metabolismo biliar, va a haber proliferación y destrucción hepatocitaria y mucha más alteración de la microcirculación hepática, ¿no? Y eso sí puede ser manifestado ya con un grado mayor de alteración hepática con trastorno de coagulación. El paciente estaría entrando a una insuficiencia hepática aguda. Tener en consideración que todo esto se puede agravar por algunas otras causas subyacentes, como hepatotoxicidad por fármacos, o que el paciente ya presente el hígado ya alterado por una patología subyacente o una sobreinfección bacteriana, ¿no? Y esta insuficiencia hepática aguda puede ser causante también de la muerte en el paciente. Como manifestaciones hematológicas, sabemos desde la fisiopatología que hay una respuesta inmune trombótica que muchos de la literatura nos lo han manifestado. Esta respuesta inmune trombótica empieza desde que el SARS-CoV-2 activa los linfocitos, y posteriormente, por defectos de citogenicidad o predisposición genética, puede llevar a una proliferación celular linfocitaria descontrolada, así como
posteriormente una hiperactivación macrofágica, ¿no? Donde también intervienen células dendríticas y monocitos. Y esto va a generar dos caminos también, un camino inmune y un camino trombótico. El camino inmune básicamente a través de mediación por citoquinas, donde intervienen citoquinas interleuquina 1, interleuquina 6, ¿no? Causante de la fiebre, hemafagocitosis, donde se va a manifestar pancitopenia, hipersecreción de ferritina o donde se traduce con hiperferritinemia, y el otro camino trombótico que alguna literatura le llama coagulopatía inducida por COVID-19 o por sepsis, donde habitualmente hay una hiperfibrinólisis, ¿no? Donde el mediador y los mecanismos de coagulación van a estar alterados, manifestándose como un dímero de alterado. Entonces, en esta respuesta inmune trombótica asociada a COVID-19, como unos autores argentinos lo han denominado RITAC, hay criterios diagnósticos, ¿no? Como el criterio de síntomas respiratorios en un contexto de COVID-19 con uno de los siguientes, ¿no? O dímero de más de 1000 nanogramos por mililitro, o ferritina aumentada a más de 500 nanogramos por mililitro, o disnea de rápida progresión, hipoxemia refractaria, fenómenos trombóticos, tromboembólicos, microtrombos, o shock dentro del paciente, ¿no? Entonces, dentro de estos dos caminos, entre la activación macrofágica y este síndrome protrombótico, que corresponden cada uno a los caminos de afectación inmune y afectación trombótica, es porque justifican la investigación de ciertas drogas que pueden disminuir o mediar negativamente en la progresión de la enfermedad, como por ejemplo el metotrexate, tocilizumab, sarilumab, que que son anticuerpos monoclonales contra ciertas interleuquinas y podrían disminuir o mediar esta alteración inmune, ¿no? Y por el otro lado, y el efecto trombótico, el uso de anticoagulantes como enoxaparina. Dentro de las manifestaciones cardiovasculares, tenemos que tener en cuenta que también hay unas manifestaciones que son dependientes de esta tormenta de citoquinas, ¿no? Que son producto de inflamación sistémica, de la alteración de la demanda miocárdica, inclusive alteración y ruptura de placa y trombosis coronaria, ¿no? Pero en la mayoría de casos, en la literatura menciona que puede haber una lesión directa de los miocardiocitos, en aproximadamente un 27%. Esa lesión directa, algunos lo han llamado injuria cardíaca aguda asociado a COVID, que puede predisponer o ser un factor de riesgo de morbimortalidad en el paciente, así como también hay algunos otros efectos cardiovasculares asociados a drogas, corticoides, antivirales y desequilibrios electrolíticos subsecuentes como la hipocalcemia, porque puede conllevar a alteración cardiovascular, ¿no? Dentro de la data ya referida y las manifestaciones cardiovasculares, tenemos acá que dentro de una de las manifestaciones más frecuentes es el daño cardíaco aguda, ¿no? La lesión miocárdica directa del COVID-19, que se manifiesta por elevación de las troponinas I y troponina T por encima del límite normal, que tiene una incidencia entre el 8 y 12%, ¿no? Y dentro de los mecanismos subsecuentes tenemos la lesión miocárdica directa, la inflamación sistémica por producto de la tormenta de citoquinas, estando atribuidos también a eventos coronarios agudos subsecuentes o factores iatrogénicos, ¿no? Otras manifestaciones que pueden estar en relación son eventos coronarios agudos que todavía no se han informado como causa directa de este COVID, pero podrían estar relacionadas ya sea a través de esta ruptura de placas que predispone la tormenta de citoquinas, una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo que puede
conllevar también por esta inflamación sistémica, insuficiencia cardíaca, que en algunos estudios lo reportan hasta el 52% de pacientes que fallecieron o tuvieron COVID grave, y arritmias asociados, ¿no?, a esta infección, ¿no?, que en algunas series lo han reportado alrededor del 16%, y cuando el paciente está grave alrededor del 44-45%. Entonces, a tener en cuenta este daño cardíaco agudo producto de la afectación viral de cardiomiocitos. Dentro de las afectaciones renales, la literatura menciona que la prevalencia general es baja, ¿no?, entre el 0.5 y el 7% relacionados a falla renal aguda, ¿no? Y dentro de esta falla renal aguda tenemos ciertos caminos, ¿no? El camino que ya conocemos, que es a través de la tormenta de citoquinas, ¿no?, donde va a generar un daño renal también directo en la nefrona, o a través de esa hemagofagocitosis antes mencionada, ¿no? Pueden estar asociados a alteraciones en otros órganos, lo que se llama el camino de la diafonía de órganos, ya sea a través de daño cardíaco o miocarditis viral asociado, daño alveolar, teniendo en cuenta acá la sincronía renal pulmonar, así como, por ejemplo, otros eventos como la rhabdomiólisis, ¿no?, que generan, por ejemplo, toxicidad tubular, y otros eventos como hipoxia en la médula renal o síndrome compartimental renal, ¿no? Y el tercer camino son a través de los efectos sistémicos, ya sea por uso de medicamentos, ya sea asociado, ¿no?, a esta enfermedad, ya sea por rhabdomiólisis, ya sea por endotoxinas secundarias o una infección bacteriana sobreagregada, que obviamente genera mecanismos de daño renal que pueden conllevar a falla renal aguda, ¿no? Pero como ya les había mencionado, habitualmente son poco referidos, con baja prevalencia. Otra de las manifestaciones importantes a tener en cuenta son las manifestaciones neurológicas, ¿no? Sabemos por estudios previos que el coronavirus ingresa por el sistema nervioso central a través del bulbo olfatorio. Por eso es que puede generar clínica respiratoria superior como la hiposmia o anosmia, y una vez que entra por el bulbo olfatorio puede diseminarse por el sistema nervioso central, ¿no? Una vez que ingresa genera inflamación y desmielinización, y esa desmielinización puede generar ciertos trastornos, ¿no?, como convulsiones febriles asociadas, cambios en el estado mental, encefalitis, y esto puede conllevar a encefalopatías clínicas en el paciente, como ya habíamos comentado también, cambios en el sistema en el sentido del gusto, hiposmia, anosmia, y por qué no relacionarlo con trastornos neurodegenerativos o secuelas neuropsiquiátricas, ¿no? Dentro de las manifestaciones neurológicas asociadas, vamos a ver que estos autores manifestaron, por ejemplo, en la serie de Mau, 25% presentaban cefaleas, en general, 25% presentaron manifestación del sistema nervioso central, 13% cefaleo, 17% mareos, alteración de la conciencia en el 8% de los pacientes ingresados, y problemas cerebrovasculares agudos, ya sea isquémicos o hemorrágicos, en 3%, ¿no? Hay algunos pacientes, causas raras, que generaron ataxia y convulsiones, ¿no? Pero de manera general vemos que la manifestación más frecuente fue la cefalea, ¿no? Inclusive hay reporte de casos actualmente que inclusive síndromes de Guillain-Barré están siendo relacionados con esta infección. Dentro de las características oftalmológicas en esta serie de casos, vemos que de manera general el 31.6% de los pacientes que tuvieron COVID-19 grave tuvieron manifestaciones oftalmológicas. Y dentro de las manifestaciones oftalmológicas tenemos quemosis epífora, secreción conjuntival o hiperemia conjuntival, que fueron de las manifestaciones más frecuentes, ¿no? Inclusive cuando trataron de determinar a nivel conjuntival
se traducía replicación viral a través de ARN del SARS-CoV-2 en la conjuntiva. Se vio que en algunos casos había positividad de este PCR en esa ubicación, ¿no? Pero la limitación es que fueron en realidad una serie reportada de pocos casos, 38 pacientes, y no se hicieron ningún estudio oftalmológico mayor, o por ejemplo fondo de ojo, que es obviamente que limitaban el estudio, ¿no? Y solamente un paciente de esos 38 tuvo en el primer día, como primer síntoma, una conjuntivitis asociada a la clínica respiratoria. Dentro de las manifestaciones endocrino-metabólicas, más que manifestaciones, son producto habitualmente de alteraciones o descompensaciones de pacientes que tienen enfermedades endocrino-metabólicas, ya sea diabetes mellitus, que se han reportado como descompensaciones de hiper o hipoglicemia, y esto habitualmente asociado a la alteración o la disfunción endotelial en contexto de inflamación sistémica, ¿no? Y probablemente o posiblemente, obviamente, asociado a las alteraciones de estrés, pueden generar descompensación en la diabetes, ya que pueden generar liberación de hormonas hiperglicémicas, ¿no? Glucocorticoides, catecolaminas. Y aparte de ello, descompensación de la diabetes, más aún porque una diabetes mal controlada en el contexto de esta enfermedad puede generar una respuesta de la proliferación linfocitaria inhibida, ¿no? En algunos pacientes, o alteraciones en los monocitos y macrófagos, que pueden generar disfunción inmunitaria y predisposición a descompensaciones o empeoramiento, ¿no? Y la implicancia básica de estas enfermedades endocrino-metabólicas es que generan un impacto en la sobrevida del paciente, ¿no? Como vemos, muchos de los factores de riesgo para mortalidad son diabetes, obesidad y problemas cardiovasculares, ¿no? Tener en cuenta que los pacientes en el contexto de obesidad también tienen mayor predisposición a cuadros graves, ya que puede estar asociado a alveolitis destructiva en pacientes obesos, síndrome de la apnea obstructiva del sueño, y asociado también ya a que la obesidad por un mecanismo inflamatorio genera déficit del surfactante, ¿no? Vamos a tener pacientes en el contexto de COVID-19 que pueden tener desnutrición, más que todo en pacientes con cuadros graves que requieren hospitalización en UCI, y tener en cuenta también que pacientes con insuficiencia suprarrenal pueden estar predispuestos a cuadros más graves por alteración o acción defectuosa de los neutrocitos y células atribuidas a esta enfermedad. Dentro de las manifestaciones musculoesqueléticas vemos en el 14.8% de los pacientes puede haber mialgia o artralgia, y que pueden ser traducidos a través de miositis. Es por eso que también puede ser una manifestación inespecífica de esa hipertransaminasemia, ¿no? Y dentro de los documentos reumatológicos hay simulantes reumatológicos que me pueden estar atribuidos a COVID-19, ¿no? Como por ejemplo la leucopenia asociados a estos cuadros, o trombocitopenias, o la presentación aguda como neumonía intersticial o miocarditis, que ya antes se había mencionado, o como linfohistiocytosis hematofagocítica secundaria a esta tormenta de citoquinas, y mayor predisposición de tromboembolismo venoso, ¿no? Que pueden estar asociados, como por ejemplo a un lupus o a un síndrome antifosfolipídico. Dentro de las manifestaciones dermatológicas tenemos acá que entre el 0.2 y el 2% de los pacientes pueden tener algún cuadro relacionado, ¿no? Dentro de ellos erupción eritematosa, urticaria localizada o generalizada, o pápulas eritematosas y amarillentas en las extremidades, o algunos cuadros raros como por ejemplo la acroisquemia asociada a COVID-19. Dentro de las causas obstétricas relacionadas
según este informe, lo que se ha atribuido en realidad es que algunos pacientes pueden estar predispuestas los productos a sufrimiento fetal, pero en sí no hay datos de que no hay una transmisión vertical, y esto es lo que hablan muchos de estos artículos, ¿no? Se ha asociado, aparte de sufrimiento fetal, a parto prematuro, dificultad respiratoria del recién nacido sin tener una infección por COVID el neonato, o trombocitopenia en el neonato, sin haber una transmisión vertical documentada, ¿no? Inclusive puede predisponer, según algunos artículos, a aborto espontáneo, ¿no? Pero sabemos que esta enfermedad recién la conocemos poco más de 3 meses, y en realidad faltan datos apropiados sobre el efecto de COVID en el embarazo, ¿no? Por eso es necesario controlar a las mujeres embarazadas y sospechosas antes y después del parto, ¿no? Dentro de las perspectivas futuras vemos que pueden generar una serie de manifestaciones en diversos órganos, que esto es lo que nosotros sabemos de la enfermedad, pero en realidad no sabemos qué manifestaciones van a traer posteriormente, ¿no? Habrán manifestaciones subagudas, habrán manifestaciones crónicas y secuelas de la enfermedad. Eso todavía lo vamos a ir conociendo con el transcurso del tiempo. Bueno, me despido y dejo este pensamiento, ¿no? Hay que ser como un cactus, adaptarse a cualquier momento, tiempo y circunstancia, ser fuerte y aún así nunca olvidarse de florecer. Un abrazo a todos desde aquí. Hasta luego.